Dios les continúe bendiciendo y gracias por sintonizar aquí su programación en la línea de guerra. Primero que nada les queremos decir muchas gracias por estar ahí al pendiente de nosotros, hacer sus preguntas, ¿dónde están los videos? Hermanos, gracias por su paciencia. Ya hemos aquí hecho un nuevo plan para este año y esperamos que sea de sumo gozo para ustedes y edificante para sus almas. Compartan este video, dejen sus comentarios y de verdad, hermanos, si hay alguien que necesita esa palabra y usted lo conoce y siente que este mensaje puede ser el indicado, compártalo. Para eso estamos aquí, para compartir la palabra del Señor. Y como ya ven, en la mesa hay caritas diferentes conmigo. No está mi papá. Tenemos a nuestra hermana Yulisa. Dios les bendiga a todos. A nuestra hermana Natalie. Dios les bendiga. Y estaremos aquí compartiendo la palabra del Señor. Como siempre les digo, saquen sus Biblias, saquen sus libretas, su bolígrafo, su highlighter, que vamos a escuchar palabra de Dios. Así que antes de comenzar le voy a pedir a la hermana Yulisa que nos lleve en oración para esta grabación. Amén. Padre mío, Dios mío, te damos toda gloria, honra y alabanza, Señor. En esta hora, Dios mío, nos presentamos una vez más delante de tu presencia, pidiéndote, Señor, que a través de tu Espíritu Santo seamos guiadas, Dios mío, a exponer tu palabra, Dios mío. Palabra, Señor, que nos ministre, Dios mío, primeramente a nosotras y luego a cada corazón, Dios mío, que está en necesidad, que sabemos que verán esta transmisión, Señor. Suple la necesidad, Dios mío, espiritual, Padre, donde quiera que esté cada hermano, Dios mío. Síguete glorificando de manera poderosa y siempre te daremos la gloria, la honra y la alabanza en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos capítulo 5. Claro, vamos a estar hablando de una historia que muchos de nosotros ya lo hemos conocido o la hemos escuchado, o a lo mejor tenemos como una memoria vaga sobre qué exactamente sucedió, pero hoy es el momento y vamos a romperlo pedacito por pedacito. Claro que esto en realidad, esta historia toma enfoque en Marcos 5, versículo 21 en adelante. Pero yo voy a dar un pequeño introducción a lo que conlleva este capítulo. En el capítulo 5 toma un enfoque, varias historias que sucedieron sobre, si vamos a ser sinceras, milagros que Jesús hizo mientras estuvo en la tierra. En el que vamos a tomar enfoque es el de Jairo y su hija. Pero yo tengo un punto interesante, ya que siempre me ha encantado compartir con ustedes que la hermana Génesis piensa totalmente diferente. Y yo lo tomé de esta manera y también les quiero compartir que el tema es levántate y anda. Así que piénsalo bien, levántate y anda. Cuando vemos, voy a hablar por encimita, acuérdense que yo seré su introducción. Cuando vemos así la historia de Jairo, yo pienso que muchas veces estamos esperando que el maestro nos diga levántate y anda, pero para todo hay un orden. Y lo que no sabía Jairo es que él nunca fue el primero al llegar a los pies de Jesús. Cuando entonces vamos a seguir mi pequeña línea, en Marcos 5, directito en el versículo 2, les comparto así, dice: y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Versículo 6. Cuando vio pues
a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Cuando Jesús salió de la barca, él había llegado a la ciudad de Gadara. Y ustedes ya me conocen que a mí me encanta buscar significados sobre cada uno de estos puntos. Y me puse a buscar qué significa el nombre Gadara. Y es de origen maestra, ayúdeme. Armenio. ¿Lo dije bien? Yes, armenio. Y significa desde la cima de una montaña, lo cual ahí me da a entender que mientras Jesús venía en la barca, desde la cima de la montaña estaba esta persona endemoniada y dijo, ahí viene Jesús. Sí. Oh my goodness, aquí viene, este es el que me va a poner a mí, ¿qué va a suceder en esta hora? Entonces les comparto que en el versículo 15 dice, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Tanto. Hay que pensar, acuérdense que yo le estoy dando una pequeña introducción a lo que mis hermanas van a romper ahí y vamos a compartir juntos. Que este endemoniado ya lo conocía el pueblo, se daba, se mutilaba, no estaba vestido correctamente, había una opresión sobre él, una legión, y él pudo entender desde adentro, porque para tú ser libre y para que Dios obre en ti, tú tienes que querer, primero que nada, y si tú quieres que ese cambio suceda ante ti, yo digo, por eso es que para mí fue tan impactante saber que desde la cima él lo vio y corrió hacia él, porque claro, los demonios no querían soltarlo, pero el que estaba ahí decía, es que llegó el que sí me puede hacer libre de esto. Me han hecho de todo, los del pueblo me ataban, me ponían cadenas y yo rompía las cadenas. Pero las cadenas espirituales nadie se las podía quitar más que aquel que llegó de la barca. Que él dijo, este es el hijo del unigénito, él es el hijo de Dios Todopoderoso. Él sí puede liberarme de esto. Por eso es que cuando ustedes profundizan un poquito, él les dice, porque has venido a atormentarnos. Así es. Porque ellos sabían que al él querer y Jesús tenerlo ahí de frente, él era el único que sí podía sacarlo fuera de este cuerpo. Y es alguna historia cortita pero muy bonita cuando la profundizan. Les comparto estos otros dos versículos, el 18 y el 19. Y al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase entrar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos, cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Ahora que les he dado esta pequeña introducción del capítulo 5, mis hermanas van a romper esta historia. ¿Por qué les quería compartir este punto? Porque cuando cada día vamos a pasar por una situación, enfrentar a un obstáculo, pero nos agarramos del Señor, nos presentamos ante el Señor, le decimos al Señor que tome el control de cada día. Y entonces hay momentos donde tenemos una prueba y ahí hay una diferencia, porque es una lucha que tú estás tratando de batallar para, Señor, ayúdame. Yo no puedo, te necesito a ti, sé tú, mis fuerzas no me dan, el que puede hacerlo eres tú. Y cuando vemos este enfoque de lo que va a suceder con Jairo, este hombre que yo encuentro que era muy reconocido, porque sí, él era uno de los principales de la sinagoga. Sí. Era alguien de un cargo, era alguien que sabía de la palabra. Tenía título. ¿Usted me comprende? So, él no estaba ajeno a lo que dice la palabra del Señor, él sabía, pero tenía que suceder ciertas cosas para que lo que va a acontecer ahora, que lo vamos a leer y compartir con ustedes, fluyera de la manera que fluyó. Amén. Pero sí quería compartirles esto porque en nuestras circunstancias
siempre queremos que la ayuda venga así, ¡pah! O si no, Señor, sácame de esta prueba y que sea ya. No quiero esperar ni mañana, ni un mes, ni 2 meses. Pero el tiempo lo sabe el Señor. Y los procesos son necesarios porque en medio de ellos, cuando nos dejamos descansar en las manos del Señor, Él nos fortalece y nos dirige y nos enseña. Y vamos a ser sinceras, ¿quién de ustedes ha salido de la misma manera que cuando entró en el proceso? Vamos madurando en cada proceso. Yo puedo decirles que ninguna de nosotras o de algún compañero cristiano que esté escuchándonos, nadie ha salido de la misma manera. Nuestro enfoque es salir con la victoria, claramente. Pero si en este momento el que nos está escuchando a lo mejor se encontró en una prueba y se desvió, quiero decirte que en este momento Jesús te dice: mira, levántate y anda, vuelve otra vez a la casa del maestro, Él te está esperando. Este es el enfoque, esta es la meta, servirle al Señor, pedir perdón por nuestros pecados, ser salvo y esperar esa trompeta gloriosa que cuando suene poder estar ahí con el maestro. Pero ahora que vemos a nuestro querido Jairo, el principal de la sinagoga, tenía título, él entendía que eran las leyes y las reglas muy claramente, pero él tenía una emergencia. Y esa emergencia, ¿cómo puedo decir? Rompió las reglas que lo oprimían o lo mantenían en esa forma, en esa rectitud de fría de decir, no, es que el protocolo es así, así, así y así. Rompió el panorama. Porque hay que entender algo. Cuando se habla mayormente de la palabra del Señor, estas personas, ¿cómo puedo decir? Eran más estructurados. Sí. Era formalidad, tenían una formalidad. No era un título, es que ellos eran eso. Sí. No sé si me dejan explicar correctamente, pero había un porte y una manera en que cómo se conducían nuestro hermano Jairo, que para él tomar esta acción que él tomó fue algo muy importante, que hizo precedente porque pues el Señor Maestro nos lo dejó aquí marcado en la palabra del Señor. Y hermana Natalie, vamos a dar un poquito más de introducción a nuestros oyentes sobre Jairo. Amén. Como mencionaba nuestra hermana Génesis al principio, esta historia la podemos ver en Marcos capítulo 5 y narra la historia de Jairo y su hija. Aleluya. Como bien mencionamos, Jairo era un líder de la sinagoga. Su hija dice que tenía 12 años. Aleluya. Y aquí podemos ver un padre desesperado por la situación que él estaba pasando. Él estaba pidiéndole ayuda al maestro. Él dijo, es que yo tengo una necesidad, yo tengo que ir a donde Jesús, yo tengo que pedir ayuda. Yo creo que Él puede hacer un milagro en mi hija. Porque si leemos la palabra, la hija estaba al borde de la muerte. Aleluya. Y dice la palabra en el versículo 23, que Jairo le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Pero qué sorprendente que en este versículo la palabra salva significa sea sana. Aleluya. Él creía que Jesús podía sanar a su hija. Aleluya. Y pasó algo bien interesante porque, como dijo la hermana Génesis, estaban pasando situaciones en el mismo momento. Exacto. La mujer del flujo de sangre, aleluya. Y ahí de repente llegó alguien con una noticia, aleluya. Mientras él hablaba, dice la palabra, que le dieron la noticia de que la niña ya había muerto. Aleluya. Y alguien que está muerto es una persona sin vida. Es una persona sin movimiento, una persona inmóvil, Santo Jehová, que está postrada, inactivo, que no se puede levantar. En otras palabras, una parálisis. Y cuando hablo de parálisis, también quiero que lo lleves a lo espiritual. Claro. Todas estas palabras. Pero qué poderoso es que no hay ninguna noticia que detenga a Jesús. Exacto. Qué lindo. No hay ninguna noticia, ni aun la muerte pudo detener a Jesús para que fuera a aquella casa y cumpliera una necesidad. Claro. Aleluya. Y él se glorificó. Y él le dijo algo bien interesante al padre. Le dijo a Jairo, no temas, cree solamente.
Y no temer significa tener una plena confianza de que Dios va a hacer algo. Aleluya. Y creer solamente expresa la continuidad de sigue creyendo. O sea, no importa lo que tú escuchas, no importa lo que tú ves, sigue creyendo. Aleluya. Y en otras palabras, Él le está diciendo, ten fe, no desmayes. Hermana Génesis, porque yo no sé, muchas veces, a veces por la situación, nos detenemos, nos desanimamos. Claro. Y hasta ahí decimos, yo no sé, hasta aquí llegué. Entonces Jesús le estaba diciendo, no te desanimes, solamente cree. Aleluya. Mi alma te adora, Dios. Si les puedo compartir aquí Claro, rapidito. sí. Exactamente, no es algo igual, pero es algo que yo viví. Y fue justamente cuando yo puedo decir como que Dios no me lo dijo, pero yo lo sentí de adentro de mí. Cuando a mí me dieron la noticia tan de la nada de que yo tenía cáncer, y en ese mismo momento me llamaron que si yo podía predicar, a mí me pusieron entre mi circunstancia física y mi circunstancia espiritual, de que me enseñaron desde niña que al Señor no se le dice no, tú tienes que decir que sí. Y en ese mismo momento yo no lo pensé, sino que sí, tranquila, no se preocupe, yo lo voy a hacer. Pero eso, al yo hacerlo, me dijo a mí, ok, el hombre dijo que la niña estaba muerta, Sí. y el hombre me dijo a mí que yo tenía cáncer, pero Dios dijo, Génesis, camina y anda, levántate y anda, Génesis. Y es lo mismo que sucedió con esta niña, y yo lo puedo relacionar con mi vida, y no sé si alguien también, un oyente, ha pasado por algo similar, donde tú ves la mano del Señor cuando tú le dices a Dios, sí, Señor, yo estoy presente, aquí estoy. Aleluya. Gloria a Dios. Muy bien, sí. Y ciertamente, ¿verdad? Nosotros no sabemos por lo cual algún oyente está pasando. Yeah. Nosotros no conocemos tu necesidad, pero hay uno que la conoce y se llama Jesucristo. Yes. Aleluya. Aleluya. Y quizás te has quedado sin fuerza. Gloria Quizás a Dios. por la situación que estás pasando dices, yo no sé Santo qué tú hacer. eres, Dios. Quizás te has quedado postrado espiritualmente, Gloria hablando a Dios. en una parálisis, hablando, Santo. lamentándote por la prueba. Quizás por la enfermedad que tú estás pasando, tú dices, yo es que yo no me puedo levantar. Quizás tus ojos no están viendo, Santo. quizás la promesa que Dios te dio, Yes. quizás lo que tú esperas, aleluya. Lo que Dios te prometió no lo estás viendo, y quizás dices, pero yo me siento estancado, aleluya. Pero hoy Jesús te dice, como le dijo a aquella niña, levántate y anda, levántate y anda en medio de tu Gloria a prueba, Dios, levántate y anda aleluya. en medio de tu enfermedad, levántate y anda en medio de tu desesperación, Santo, levántate y Dios. anda en el medio del dolor, Yes, God. levántate y anda en medio de la depresión, Gloria de la a Dios, ansiedad, aleluya. aleluya, aunque tus ojos no lo estén viendo, aleluya, sigue creyendo el Señor, Amén. solamente tienes que levantarte y andar, Yes. aleluya. Y mira qué interesante que la palabra dice en Isaías capítulo 60, versículo 1, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Santo Qué Dios. cosa más hermosa, Dios. Qué lindo, aleluya. Es que Dios no nos quiere ver postrados, No. hermana Génesis, hermana Yulisa. Dios no nos quiere ver ahí postrados. Dios quiere que nosotros nos levantemos, y no tan solamente levantarnos, sino andar. Amén. Porque una cosa es levantarse y otra Claro, cosa es caminar, claro, claro. andar. Entonces, cuando estamos viendo aquí esta palabra de levantarse y andar, son acciones, Yes. aleluya, Yes. que nosotros tenemos que accionar, son verbos, aleluya. Sí, hermana Génesis. Es que exactamente por cual yo quise, Dios me puso en mi corazón empezar con el principio del capítulo el número 5, porque exactamente todo lo que la hermana Natalie está compartiendo, ese sentimiento de ayuda, de auxilio, de socorro, necesito que me ayude, me atiende. Para Jairo, él fue el que llegó primero a donde Jesús. Lo Así que él es, no amén. sabía es que ya Jesús estaba haciendo, ya había hecho un milagro. Amén. Claro que lo sacaron, y entonces él llegó acá, y entonces Jairo empuja, hace lo que debe de hacer y llega al maestro, porque él dijo, oye, eres el único que puede hacer algo. Aleluya. Y cuando busqué información del nombre de Jairo, significa iluminado. Y cuando hay otras traducciones, como es un nombre bíblico, se le dice que es iluminado por Dios. Y Qué al lindo. verlo en su estructura de trabajo, Ujú. y en esa circunstancia que lo pusieron con su hija,
la iluminación de que tengo que ceder, que este hombre sí es el que puede sanar a mi hija, pasó en acción en ese momento. Amén, amén. Y así mismo es, hermana Génesis, porque Dios está ahí para ayudarnos, Amén. Dios está ahí para guiarnos, pero está en nosotros en levantarnos en el nombre de Jesús y caminar, aleluya. Y Jesús es el único que puede dar vida en una muerte, aleluya. Dice la palabra que Jesús resucitó a aquella niña, aleluya. Llegó Jesús, llegó la vida, Él es el camino, la verdad y la vida. Qué poderoso que llegó la vida, y es que la muerte tuvo que huir, aleluya. Es que nada, no hay muerte que detenga a Jesús, no hay muerte, aleluya. No hay diagnóstico que detenga a Jesús. Es que si tú crees, no hay diagnóstico, no hay enfermedad, no hay situación en la cual Dios pueda obrar, aleluya. Solamente cree como le creyó a Jairo, aleluya. Solamente cree, aunque tus ojos estén viendo lo que tú no quieras ver, aunque tus ojos estén viendo lo contrario, aleluya. Y qué poderoso, porque cuando es que Jesús llega a un lugar, es que tiene que cambiar algo poderoso tiene que suceder. Jesús no llega a un lugar simplemente por estar allí, Jesús llega para hacer cambios. Aleluya. Aunque sea todo lo negativo. Amén, amén. Y mira que este punto bien importante, porque yo noté algo bien especial, ¿verdad? En mi punto de vista. Y esto yo les quiero hablar a alguien que nos está viendo, si eres apartado, si no le sirves al Señor, aleluya. La palabra dice en el libro de Efesios capítulo 2 que cuando nosotros no tenemos a Cristo en nuestras vidas, estamos muertos en nuestras transgresiones y en nuestros pecados. Pero qué lindo que por su amor y su misericordia, por su gracia, Él nos alcanza y Él nos brinda la salvación. En el capítulo 41 dice, el versículo 41, perdón, dice, y tomando la mano de la niña, aleluya. O sea que hoy Dios te dice, hoy Dios extiende su mano sobre ti, aleluya. Hoy Dios te extiende su mano de misericordia, aleluya. Y Dios te dice, levántate y anda y sígueme. ¿Qué es lo que te está deteniendo? Que tú me sigas a mí. Si es que yo te quiero ayudar, yo te quiero dar paz, yo te quiero dar vida, aleluya. Ven a mí. Aleluya, Él te extiende esa mano de misericordia. Su mano representa dirección, su mano representa cuidado, su mano representa restauración, su mano representa amor. Aleluya. Y tal vez te has sentido que Dios está lejos. Aleluya. Si le has fallado a Dios, te has apartado y piensas que Dios está lejos. Pero la realidad es que no. Dios sigue ahí. Dios quiere ver cómo tú vas a accionar en medio de esa situación que tú estás pasando. Dios está mirándote. Los ojos de Jesús están puestos en ti. Aleluya. Y no importa cuánto tiempo tú llevas caído. Aleluya. Pero una sola palabra del Maestro es suficiente para cambiarlo todo. Aleluya. Solo tienes que accionar. Aleluya. Dios te dice, levántate y anda. Porque ¿sabes qué? Levantarse, como estaba diciendo ahorita, es una cosa y andar es otra. Tienes que hacer las dos, porque a veces muchas personas se levantan, Yulisa, Génesis, y luego no quieren andar o comienzan andando y se detienen en el camino. Aleluya. Pero no te quedes ahí. Dios te dice, levántate y anda. Amén. Aleluya. Dios les bendiga nuevamente. Amén. El versículo 41 del capítulo 5, el cual estamos estudiando, ¿verdad? Dice así: y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Fíjate, esta historia de Jairo, ¿verdad? Me llama la atención porque esta palabra Talita Cumi, cuando la estudiamos en profundidad, es un mandato celestial. ¿Por qué un mandato celestial? Si vemos a través de la palabra del Señor, de las historias del Antiguo Testamento y todo esto, hubieron hombres donde el Señor le daba un mandato celestial. Por ejemplo, me explico, si vemos un Abraham, cuando fue elegido, seleccionado para una misión especial, ¿qué le dijo el Señor? El Señor le dijo, levántate y ve y te mostraré ¿qué? La tierra, ¿verdad? Santo. Y él obedeció a un mandato celestial. Entonces, cuando vamos a Josué, es otro ejemplo, ¿verdad? ¿Qué le dice a Josué? Levántate, ha llegado tu tiempo. Y así sucesivamente a diferentes personajes de la Biblia donde vemos un mandato celestial del Señor hacia la vida de ellos.
todo con un propósito. Si estudiamos a Israel como pueblo, como nación, también se le daba un mandato celestial. Como había leído la hermana Natalie, levántate y resplandece. O sea, en otras palabras, cuando usted estudia personajes bíblicos en la Biblia, el Señor siempre da un mandato celestial. Y en esta historia específicamente de la hija de Jairo, este versículo que acabo de leer, cuando usted lee Talita Cumi, el Señor Jesucristo estaba dando un mandato celestial, que traducido a lo literal es: niña, a ti te digo, levántate. Pero cuando vemos esto traducido simbólicamente en el ámbito espiritual, es más hermoso, mi hermano. Para ese tiempo donde Jesús ejerció ese milagro, ¿verdad?, específicamente a la hija de Jairo, habían varios idiomas entre el pueblo. Sabemos que estaba el hebreo y estaba el arameo. El hebreo era hablado más entre los escribas, entre los sacerdotes, pero cuando hablamos del arameo, era el idioma del pueblo. Era el idioma como que más al corazón que la mente. El idioma hebreo era más a la mente, era más de estudio, de palabra, de conocimiento, pero el idioma arameo era más el habla directamente hacia el corazón, lo que se sentía en el momento, las emociones que se expresaban. Entonces, Talita Cumi es el idioma que el Señor Jesucristo eligió en arameo para darle ese mandato celestial. Entonces, cuando usted estudia esto a profundizar, es muy hermoso, porque prácticamente Jesús expresa que en la emoción, en el espíritu y en la autoridad que solamente tiene Él, ¿verdad?, que no pierde esa esencia cuando Él dice Talita Cumi. Fue una expresión con mucha emoción. Fue una expresión que era el habla del pueblo. El pueblo podía diferenciar entre el hebreo y el arameo. Fue especial, fue un momento especial que el Señor Jesucristo tomó para decir Talita Cumi. Entonces, el significado espiritual de Talita Cumi, ¿verdad?, es prácticamente, en otras palabras, niña, levántate, ¿verdad?, de esa parálisis espiritual. Y mire qué interesante, Génesis y Natalie. Entre medio del milagro de la hija de Jairo, tenemos a la mujer del flujo de sangre. Y la del flujo de sangre, si meditamos en lo que es la sangre, era una sangre que estaba corriendo año tras año, día tras día, mes tras mes, no paraba. Una sangre que para la mujer del flujo de sangre era una maldición. Era algo bien frustrante para ella. Pero el milagro de la mujer del flujo de sangre, ¿qué fue lo que hizo? Detuvo la sangre. Pero ya cuando vamos a la hija de Jairo, y él da ese mandato celestial y dice Talita Cumi, sabemos que ella estaba dormida, pero ahí entonces comienza esa sangre a correr, pero esa sangre de vida, ¿verdad? Esa sangre que no era como la del flujo de sangre, que era de maldición, sino de vida, ¿verdad? Y es bien bonito cuando él da esa traducción de Talita Cumi y la simbología que tiene, el por qué levantarte de esa parálisis espiritual, el por qué despertar de ese sueño profundo que quizás alguien pueda tener en estos momentos. Claro. Ese mandato celestial de autoridad, en otras palabras, niña, tú tienes un propósito en este mundo. Tú tienes un propósito que cumplir. Jesucristo le dio un mandato. Él le dio un mandato, como así lo vimos como Abraham, como Josué, como el pueblo de Israel. Esas palabras, levántate y ve, levántate y anda, levántate y acciona, es lo que vemos aquí en Talita Cumi. Una traducción en arameo, directo al corazón, lleno de emoción, lleno de autoridad. Y sabemos que ¿qué pasó? La niña despertó. La niña despertó de ese sueño, ¿verdad? Se dice que estaba dormida de ese sueño. Y es muy bonito ver quién es Jesús. Jesús es el Rey de Reyes, todopoderoso, lleno de autoridad.
que escoge esos momentos especiales, las palabras especiales, Yes. las palabras llenas de simbología. Es muy hermoso. Y otra cosita que quiero compartir es ese número 12, ¿verdad, mis hermanas? Yes. Porque la mujer de flujo de sangre llevaba 12 años padeciendo de esa condición. Pero entonces esta niña, hija de Jairo, tenía 12 años. Ujú. Génesis, Natalie, que ustedes me pueden ahí contribuir, ¿verdad? En esto del número 12. Es que eso a mí me ¿cómo puedo decir? Me explota la cabeza. Porque compartía con mis hermanas antes de comenzar a grabar que es impactante para mí que el 12 para cada persona era diferente. Sí. Para la del flujo de sangre eran 12 amargos años de buscar solución y no hallarla, Ujú. de trabajar para poder ir al doctor y no conseguir esa sanidad que tanto deseaba. Y para la niña de Jairo era qué linda, la nena está creciendo, tiene 12, ya mismo, voy a hablarlo en palabras aquí, como nosotros, ya mismo hace teenager, ya está creciendo, había emoción, mientras que en una había tristeza, en la otra había emoción, porque era el principio de su juventud, estaba iniciando. Y a mí, pues, me dejó impactado, hermano. Sí, yo también lo veo así, lo veo interesante porque hay similitudes y hay un contraste también. Así y es. qué lindo, ¿verdad? Porque habían dos situaciones, ¿verdad? Y como el Señor se fue glorificando, ¿verdad? En las dos de Yes. diferentes maneras, Así es. ¿sabe? Es algo poderoso. Qué bonito. El número 12 significa autoridad, gobierno, tribu, ¿verdad? Pero me voy a centrar más en autoridad y gobierno. ¿Por qué? Porque cuando vemos la mujer del flujo de sangre, aunque Jesucristo no habló, sino que fue ella la que tocó el borde, mi hermano, por donde pasa Jesús, pasa la autoridad, Ujú. pasa el rey, el gobierno perfecto. Es una simbología muy bonita. Y ya cuando vamos a la hija de Jairo, ahí sí él expresa y dice, niña, a ti te digo, ¿verdad? Talita Kumi, levántate. Es bien bonito. Y es mis cortas palabras, ¿verdad? En este pequeño episodio que tenemos ahora mismo, quiero culminar con esto hacia todos los oyentes, aquellos que van a ver esta transmisión. La palabra Talita Kumi, y usted dirá, ¿y en qué eso, verdad, me puede ministrar? Ujú. En mucho, mi hermano. ¿Por qué? Porque el Talita Kumi puede ser para ti hoy, Claro. en esta hora, en este momento. Talita Kumi es un decreto a tu presente, es ese cambio del estado que tú estás ahora, quizás un estado donde tu fe, tu propósito, tu identidad está dormida, está en pausa, está apagado, está muerto. Dilo con tu boca, Talita Kumi. Y di a ti mismo dentro de tu Yes. interior. En mi caso, ¿verdad? Yo me llamo Yulisa. Yulisa, levántate. Yulisa, camina. Talita Kumi, Yulisa, reacciona. Muévete, que no estás sola. Dios está contigo. Y esas son las palabras que queremos transmitir hacia ustedes. Que allá en su casita, en su casa, donde quiera que usted Yes. esté, medite en la palabra Talita Kumi. Jesús te dice en esta hora, Talita Kumi, levántate, despierta y regresa. Es algo impresionante, mis hermanos, porque si se ve, este capítulo hubo tantos mover y tantos milagros y tantas palabras de nuestro Señor Jesús que marcaron. ¿Cómo se puede decir? Si no tuviera tiempo, como que yo siga hablando por aquí, Sí. porque es algo que es tan profundo, porque queremos que ustedes entiendan la profundidad de lo que estamos compartiendo en esta hora. Y mira, hemos hablado de aquel que está en casa, que no está, está retenido, pasó por una circunstancia, lo que sea. Yo te quiero decir que mira, cuando en esta circunstancia que se pasó, que para Jairo él dice, pero ¿por qué se apareció esta mujer ahora si iba de camino el maestro para mi Así casa? Y lo que quiero decirte es que a lo mejor tú dices, Señor, te olvidaste de mí. Señor, yo que llevo aquí tanto tiempo y mira cómo bendices a los demás y a Así mí es. no. Quiero decirte que estás en el tiempo del Señor, si le estás sirviendo ahí en la iglesia y dice, Señor, no veo tus promesas. Estás en el tiempo del Señor, porque mira,
me encanta, sana a la mujer y enseguida viene noticias Jairo y le dice, mira, ¿para qué lo molestas tanto al maestro? Si ya tu hija ya no está aquí, ya partió. Y él le dice, ¿por qué tú lo escuchas? Yo te dije que yo iba a llegar a tu casa. Y es esa palabra que queremos compartir con usted. Esto es algo precioso. Hemos hablado del enfermo, hemos hablado del que está apartado, el retenido, el que está en la casa del Señor, porque así es la palabra del Señor. Él toca todos los puntos de nosotros, a cada necesidad Él llega a tiempo, y es exactamente lo que se enseñó en esta historia. Él llegó a tiempo para la del flujo de sangre, para el endemoniado y para Jairo. Y a lo mejor tú dices, Señor, ¿ya para qué? Ya este proceso es difícil, ya yo no veo una solución, aquí se quedó esto. Así y el Señor dice, pero es que yo te dije que yo iba para tu casa. Así es. Y mira lo que sucede. Y tú dices, bueno, pues yo voy a llevar al Señor a una situación que ya está muerta. ¿Cómo Dios va a arreglar esto? Y entonces te vas a encontrar a estas personas perfectas, bien cómicas, estas mujeres, las planilleras, que se van a pasar llorando y tranquilo y tranquila. Lo que quiero compartir, no te enfoques en lo que los demás hagan y digan. Tú enfócate en lo que dijo Dios y lo que dijo Jesús. Y si Él dijo que Él iba a llegar contigo, Él va a llegar contigo. Y Él te iba a guardar, Él te va a guardar y Él te va a llevar. Si Él dijo la palabra, Él la va a cumplir. No prestes atención al que llora tú. Ay, tú triste. Ay, Julissa. Ay, Dios mío, no te va a poder ayudar nada. Aquí se va a quedar todo. Oh, Dios mío. Eso fue lo que se enfrentó, porque dice acá, si debe buscarles aquí mismito. Santo Jehová, aleluya. Dice la palabra que hasta se burlaron. Claro que sí. En el versículo 38 dice, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto de los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Así es. Pues mira, a tu situación, cuando el enemigo venga a hablarte al oído y te dice, y es una planillera de esas que va a llorarte las penas, y te dice, mira, te quedaste ahí estancado, de ahí no vas a salir, Dios se olvidó de ti, mira, no sé, yo te recomiendo salir, tú le digas en esta noche, no, tranquilo, que mi situación tú no lo ves moviéndose, es que está durmiendo. El Dios Todopoderoso le va a decir, Talita Kumi. Y cuando menos tú te lo esperes, esa niña va a andar, mi promesa va a andar y va a poder testificar de las grandezas del Señor. Mi hermano, la palabra del Señor es la solución, es ahí, es nuestra refrescante. Alaba a tu Dios en ese momento. Dísetelo a ti mismo, dite, mira, hello, Génesis, Talita Kumi, hello, despierta, no escuches a la voz del enemigo. Y si quiere tentarte, repréndelo en el nombre de Jesús y aférrate a esa palabra, porque sin duda verás lo que el Maestro va a hacer en tu vida. Miren, mis hermanos, nos hemos gozado un montón con ustedes. Espero que esta palabra haya sido de sumo beneficio para su vida espiritual. Compártanla, hermanos, de verdad, profundícenla. Leen este capítulo también ustedes en su tiempo personal. Si no tienes una iglesia, busca una. El Maestro te llama. Levántate y anda. Este es el momento. No nos queda mucho tiempo. La venida de Cristo está bien cerca, mis hermanos. Si estás enfermo y sientes que esa situación está ahí permanente, te digo que en el momento que menos tú te esperas, tocarás ese borde del Maestro y esa sanidad llegará sobre tu cuerpo. Voy a pedirle a la hermana Natalie que nos entregue con esta oración ahora mismo. Gracias, Señor, Padre bueno, por tu gracias, Padre, por esta hermosa palabra, Señor. Yo te pido que esta palabra sabemos que va a ser el efecto para la cual ha sido enviada. Glorifícate, Señor, en cada uno de los oyentes, que seas tú grande, supliendo, Señor, en cada necesidad, Señor. Sana, liberta, rompe cadenas, Dios mío, haz cosas grandes y poderosas en cada vida, Señor, que necesita de ti, Señor. Glorifícate, Padre Santo, en cada situación, y glorifícate también en nuestras vidas, Señor. Que nunca se nos olvide que quedarse postrado no es una opción, sino es mantenerse de pie y seguir caminando. Padre, yo te pido que nos lleve, Señor, con bendición a nuestros hogares, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así que, mis hermanos, Dios me los bendiga y hasta la próxima. Amén. Adiós. Bye. Dios le bendiga.
No